Economía mixta, presentado por Chitán Joseph Dustin, Molina Johann Sebastián, Trujillo Jesús Olimpo, Mena Jurado Juan Felipe, Narváez López Mateo, Rosero David Alexander y Pantoja Laura Daniela. La economía mixta es un sistema en el que se producen empresas públicas y privadas. Entonces los productores privados y los esfuerzos del gobierno están operando en conjunto con la economía. En cierto sentido, una economía mixta combina un enfoque socialista y capitalista del mercado, al permitir que el gobierno proporcione ayudas a las empresas en áreas como la atención a la salud o la industria aeroespacial, y al mismo tiempo permitir que los productores privados o las empresas participen en la producción y competencia del mercado. Sin embargo, una economía mixta no es necesariamente una economía de libre mercado, principalmente porque el gobierno puede estar involucrado en la asignación de recursos, monitoreando o influyendo en corporaciones o negocios privados, y puede gravar al sector privado para distribuir riqueza o generar más dinero para el gobierno. A su vez, una economía mixta tampoco es una economía socialista, ya que la economía socialista cree en la planificación centralizada para orquestar la economía desconfiando de los mercados libres. Las economías mixtas, sin embargo, tienen una mezcla de empresa pública y privada, lo que permite que florezca una economía de libre mercado bajo una influencia u orquestación del gobierno. Entonces, esencialmente, una economía mixta es aquella en la que los libres mercados y la intervención del gobierno trabajan juntos o al menos de una forma simultánea. En la práctica es difícil encontrar sistemas económicos puros. Esto se debe por lo menos en parte a que incluso en los ponentes originales de tales sistemas dejan espacio para el funcionamiento parcial de modelos diferentes. Además que en la realidad siempre hay límites prácticos a la implementación de tales propuestas. Se ha notado que a través de la historia las autoridades han tenido que ejercer por lo menos algún tipo de control sobre las actividades económicas, pero siempre hay un límite en la capacidad de estas autoridades para ejercer el control de forma absoluta. Por lo tanto, la gran mayoría de las economías a través de la historia podrían ser consideradas en la práctica como economías mixtas. Hay tres características principales que la mayoría de las economías mixtas tienen en común. Primero, las empresas que se manejan bajo esta economía generalmente son de carácter privado, pero reciben protección por parte del gobierno. De igual forma, este puede ser propietario o participar en la regulación de monopolios naturales, por ejemplo, agua de grifo, electricidad o gas. Segundo, por lo general se permite que la oferta y la demanda determinen los precios en el libre mercado, en no los gobiernos, ni los niveles de precios artificiales. Pero estos pueden establecer regulaciones sobre el medio ambiente, los mercados laborales y el uso del poder del monopolio, lo que limita la contaminación. Sin embargo, las empresas son libres de decidir qué producir y el precio a pagar. Tercero, debido a su estructura, las economías mixtas permiten que la economía sea impulsada por intereses e incentivos privados, pero el gobierno puede intervenir para reducir las fluctuaciones en el ciclo económico, por ejemplo, reducir la inflación o impulsar el crecimiento económico. En realidad, es difícil esperar que tal mixtura sea perfectamente balanceada. Es legítimo, en consecuencia, notar que algunas economías mixtas tienden a cierta dirección o preservan ciertos elementos que pueden o no ser considerados centrales o esenciales para alguna otra visión. Así, por ejemplo, la economía mixta implementada en Inglaterra preservó, en gran medida, el sistema de propiedad privada de los medios de producción. Consecuentemente, fue denunciada como un disfraz o aminoración del capitalismo. En la otra mano, los partidarios del neoliberalismo la denunciaron, notando que introducía el control estatal sobre ciertos sectores económicos, como un primer paso que llevaría irrevocablemente al socialismo y a la dictadura. La economía mixta reconoce tres factores. El sector privado, que generalmente se reconoce en el capitalismo, pero regulado a fin de proteger o promover intereses sociales, como por ejemplo estándares de salud y seguridad en el trabajo, protección medioambiental, pago de impuestos a fin de financiar la acción estatal, etc. El sector social, reservado en general para actividades económicas sin fines de lucro, entendiendo por lucro las ganancias pagadas a los que no son trabajadores directos de una empresa, o de mejoramiento social, como por ejemplo Caritas, Greenpeace, Cruz Roja, etc. Y el Estado, que tiene la obligación de implementar y asegurar que los otros actores respeten las reglas del juego, actuando económicamente tanto en ciertas áreas como en ciertas circunstancias.
Objetivos de la economía mixta. Lograr un crecimiento económico. Contar con una abundante cantidad de bienes y servicios es algo que todos los países desean. Alcanzar el pleno empleo de los factores productivos. El pleno empleo de los factores productivos es entonces la utilización más cabal posible de los diferentes factores de producción, como los recursos naturales, trabajo, capital y factor empresarial. Lograr estabilidad de precios y tasa de cambio. El crecimiento económico logrado gracias al mayor empleo posible de los factores productivos con estabilidad monetaria, es decir, con estabilidad en los precios y en la tasa de cambio. Satisfacer eficientemente las necesidades de la población. La población humana se encuentra muy desigualmente repartida sobre la superficie terrestre y también los recursos como alimentos, fuentes de energía, tierras, agua, etc. Ejemplos de países con una economía mixta. Estos son algunos de los países de regiones que se encuentran con esta economía. Entre estos países tenemos a la India, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Francia, Noruega, Dinamarca. Un ejemplo de estos tenemos a Estados Unidos, que cuenta con una economía mixta, en la medida en que permite que la propiedad privada de los medios de producción, pero también incorpora elementos como los subsidios a la agricultura, regulación de manufacturas y parcial o completa propiedad de algunas industrias como el servicio postal y la defensa nacional. Ventajas de una economía mixta. Uno de los beneficios obvios de esta economía es que el aspecto del libre mercado permite que los precios de los bienes sean determinados tanto por la oferta como por la demanda. Además, los recursos, bienes y servicios se dirigen a donde son más útiles. Su enfoque capitalista para recompensar a los trabajadores más duros o las empresas más eficientes del mercado. Al proporcionar un mercado pseudo libre, las economías mixtas permiten que los productores con las mayores ganancias asciendan a la cima y así sigan generando capital, lo que a su vez ofrece que a los consumidores se les ofrezcan los mejores precios. Al permitir la competencia, las economías mixtas también fomentan un entorno de innovación y eficiencia, haciendo así que las empresas compitan por crear mejores productos, mejores servicios para los consumidores, lo que a su vez beneficiará tanto a consumidores como al mercado. Aunque sea más controvertido, una presencia gubernamental más fuerte en la economía asegura que las empresas más pequeñas no se excluyan de la competencia, y esto debido a los grandes conglomerados. Además, evita los monopolios generalizados que pueden presentar barreras de entrada en ciertos mercados, reduciendo así unas fallas. Esto incluye regular sobre el uso de poder monopolístico, es decir, un ejemplo podría ser prevenir los precios excesivamente altos, la fiscalidad y regulación de bienes con externalidades negativas, por ejemplo la contaminación, y el subsidio o apoyo estatal para bienes y servicios que tienden a ser subconsumidos en un libre mercado. Esto puede incluir bienes públicos como la policía y la defensa nacional y bienes meritorios como la educación y la atención médica. Por último, limita la interferencia del gobierno. Las economías mixtas pueden reducir la cantidad de regulación e intervención gubernamental que prevalece en una economía dirigida. Desventajas de las economías mixtas. Las economías mixtas son criticadas por los socialistas por permitir demasiadas fuerzas de mercado, lo que genera desigualdad y una asignación ineficiente de recursos, ya que a pesar de que el gobierno a menudo interceda para garantizar que las empresas más pequeñas tengan posibilidades de competir, esto no siempre es efectivo, y los aspectos más puros de la economía de mercado pueden dificultar la competencia de los productores si no se encuentran entre los más exitosos. Los libertarios argumentan que los gobiernos son muy malos administradores de la economía, invariablemente influenciados por factores políticos y de corto plazo, por lo que así como muy poca intervención del gobierno puede dañar a los productores, demasiada también podría hacerlo. Algunos han argumentado que una economía mixta permite al propio gobierno monopolizar ciertas industrias, como productores subsidiados para que el gobierno esencialmente a cargo del sector, lo que podría generar más deuda para el país y ralentizar el progreso económico. Por ejemplo, agencias federales como la NASA dominaban el sector aeroespacial, aunque empresas privadas están ganando terreno, como Tesla con SpaceX. Otro problema importante en la economía mixta son demasiadas protecciones gubernamentales, como exenciones fiscales o subsidios, o quizás la más controvertida de todo, rescates. Algunas grandes corporaciones pueden recibir un trato especial por parte del gobierno, quizás interrumpiendo el flujo natural de la economía.
Un ejemplo de esto son los subsiguientes rescates de los principales bancos tras la crisis financiera de 2008. Los grandes bancos e empresas de inversión recibieron rescates de los contribuyentes una vez que quedó claro que algunos de ellos fracasarían sin la ayuda. Una economía mixta es una economía organizada que trata de encontrar un punto medio entre algunos elementos de libre mercado y algunos elementos socialistas. También las economías mixtas suelen mantener la propiedad privada y el control de la mayoría de los medios de producción, pero a menudo bajo la regulación gubernamental. En realidad, depende de cómo se gestione una economía mixta. Incluso los economistas más fervientes del libre mercado estarán de acuerdo en que necesitamos cierto grado de intervención del gobierno, aunque solo sea para proteger la propiedad privada.